Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta espectacular velada hablando de historia con Enrique Encinos. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bien, Y creo que campeón. muy bien porque me enteré de que el pasado día estuviste de cumpleaños y con el famoso cake de croqueta, así que creo que estuvo más que bien. No, no. Ya después de cierta edad ya no se cumplen años. Bueno, somos, Así que, somos dos en la lista ya. y Estamos si muy fuera un bien. perro, tendría 11 años. Y ya es bastante para un perro. El perro a mayor y el más longevo, 18 años. Así que Digo, tuvo eh, uno como duró 18. sí, ese es el máximo. Te lo dice alguien que no se dedicaba a los pets, pero que más o menos tenía que ver con eso. Bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo es corto y creo que el tema es sumamente interesante. Ok, vamos a empezar por el hecho de que en los tres primeros programas hablamos de cómo se fue comenzando a boxear en Cuba. La invasión norteamericana ayudó. Después vino John Budinich y se empezaron a crear una serie de boxeadores, entrenadores, etcétera. Pero no llegaron a nivel de ser estrellas nacionales. Todos eran más o menos locales, incluso los que eran campeones nacionales, como Víctor Achán, chino, cubano-americano. Hasta después de la pelea de Wheeler con Johnson. La pelea de Wheeler con Johnson puso un entusiasmo gigantesco en toda la isla por el boxeo. Y ahí empezaron a destellar figuras importantes. Y el más importante al principio, el primero que se convierte en ídolo nacional, es un herrero de 23 años, Abelardo Domínguez, que le decían Lalo Domínguez. Fíjate, Lalo Domínguez no había boxeado amateur, no había boxeado profesional. Y en 1917 decide que quiere boxear. Mm. Eh, Va a pelear a una cartelera y todo el mundo esperaba que los reventaran porque iba a pelear con Frankie Torres, un muchacho que ya tenía varias peleas profesionales y era discípulo de Budinich. Lalo, trabajando, aunque no tenía experiencia boxeando, trabajando de herrero desde que tenía 15 años, Ay, dando martillo, fuerte. lo que tenía en ambas manos era duro. Y en la primera pelea con Frankie Torres, noquea a Frankie Torres. Frankie Torres pide una revancha y Lalo le gana por decisión. Y entonces Lalo se empata con Mike Castro, de entrenador. Mike Castro, una persona interesante, era un cubano de Unión de Reyes que había ido a Estados Unidos con su familia a vivir en Lancaster, Pensilvania, siendo muy jovencito. Y en Lancaster, Pensilvania, fue creciendo, fue a high school, aprendió a boxear amateur y después tuvo 8 o 9 peleas profesionales antes de regresar a Cuba ya con 18 19 años. Regresa a Cuba y se vuelve campeón peso mosca y peso gallo. Pero él era un individuo muy hábil y con su hermano abren un gimnasio. También se metió a promotor, o sea, primero fue campeón nacional de Cuba, peso mosca y peso gallo. Después fue entrenador de boxeadores. Después fue referí por muchos años. Y antes de morir, en los últimos años fue el jefe de la comisión de boxeo de Cuba. Él era Mr. Boxing. Y Mike Castro enseña a Lalo Domínguez a boxear. Lalo Domínguez posiblemente tuvo más de 100 peleas. Hay 60
y pico que ya se han verificado. Y todo buen boxeador necesita un oponente bueno para que la pelea sea taquillera. Y entonces ahí él pelea con Enrique Ponce de León, el Topacio de Cienfuegos. Toda esa gente tenían apodo. Sí. A Lalo Domínguez le pusieron el terrible mulato. No porque fuera malo, sino porque era terrible cuando te estaban golpeando. Y cuando ya se puso viejo, le pusieron Candileja. Oh, ¿Mm? Así que, y Enrique Ponce de León, que era cienfueguero, le pusieron el Topacio de Cienfuegos. Ponce de León era buen boxeador. Eh, Incluso después peleó una tabla con Kid Charol, que fue una estrella gigantesca en Cuba, y más adelante, ya al final de la carrera, él. Y también peleó con el español Ignacio Ara y perdió. Ignacio Ara es uno de los grandes boxeadores europeos españoles. ¿Eh? Tuvo 180 peleas. Lo tumbaron a la lona 3 o 4 veces y nunca lo noquearon. Fíjate si era bueno. Y fue campeón europeo, campeón de España y estuvo clasificado entre los 10 mejores en la división. oh, Lalo pelea con Ponce 7 veces. Lalo gana 4, pierde una y tienen 2 tablas. Y casi todas las peleas eran por campeonato. Campeonato welter, porque Lalo fue campeón welter y campeón ligero de Cuba. La comisión de boxeo se establece en Cuba, por fin en el año 1921. Y el primer carnet es para Lalo Domínguez. Y la comisión lo nombra el campeón nacional ligero, que era verdaderamente un reconocimiento, porque el hombre en los primeros años que boxeó era prácticamente invencible. ¿Mm? Le ganó a Louis Smith. Peleó tabla con Louis Smith. Louis Smith, ya yo lo he mencionado antes, era un gordito que sí. debiera haber estado peleando en 140 libras, pero le gustaba comer papas fritas, aparentemente, y llegó a pesar 150 y pico y retó por el campeonato ligero completo y completo en Cuba contra Kid Cárdenas. Pues ganó uno y perdió uno. Pero aunque era gordito y tenía manteca, el hombre aparentemente boxeaba muy bien. Era muy rápido y muy difícil de golpear. Y Lalo y él pelearon tabla. También peleó y perdió de Lalo pero eso ya más tarde en su carrera con Tommy White, que era un americano que estaba peleando por todo México, Cuba, todo el Caribe. Y perdió con él. Pero al principio, Lalo era destructivo. ¿Eh? E incluso hay artículos que dicen, ese hombre no lo vence nadie. Le trajeron americanos y le ganaba a los americanos. Uno de los que le trajeron fue Joe Carmel, que era bastante bueno, de California. Y Y el gordito se lo comía con arroz con papa. no, estoy hablando ahora de Lalo. Ah, oh, ya, 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 ya. Yo te habla con Louis Smith. Tú sabes que, perdóname que te interrumpa, se me fue un poco el hilo cuando tú mencionaste hace un momento atrás la canción de Candileja y resulta ser que me transportó a mi papá, porque mi papá, Entre candilejas se sí, joder, sí, sin saber de ti me mi papá enamoré. lloraba cuando ponía esa canción y nos las tenía prohibido. Prohibido no, nos lo decía que no la pusiéramos porque con esa canción fusilaron a uno de sus mejores amigos en la cabaña. Entonces él tenía el trauma de la canción, siempre lo coordinaba con el amigo en el momento de la fusilación y bueno, y por eso cuando tú lo mencionaste me fui un momento del aire
para entrar en sincronismo. Pero para volver a regresar, el acto de tener, que tú lo mencionaste también, el peso medio y el peso gallo, no sé cómo fue que me dijiste, cuando la persona puede tener los dos títulos o para asumir a uno tiene que Bueno, despojarse de otro. en los campeonatos mundiales hubo uno, Henry Armstrong, que fue el único hombre en la historia del boxeo que simultáneamente tenía cuatro campeonatos Mm, mundiales, ¿ok? Mundiales, no campeonatos de Mississippi ni de Texas, sí. sino tuvo cuatro campeonatos a la vez. Y entonces ahí se decidió que había que cambiar la cosa para no tener Para darle un comida a otra hombre que gente. dominara cuatro divisiones. Claro. Eh, Lalo fue campeón lightweight de Cuba y welterweight de Cuba. Y Enrique Ponce de León, que también fue campeón welterweight de Cuba, y aunque no tuvo suerte con Lalo, ganó nada más que una de siete con dos tablas, no, con dos o tres tablas, con uno de siete con tres tablas, cuatro, uno y tres. Ponce había nacido en Barcelona, pero el Topacio Cienfuegos peleó en Cuba, peleó en New York, peleó en Tampa muchísimas peleas y finalizó su carrera peleando en España. Así que tuvo ciento y pico de peleas. Y como ya dije, peleó con Lalo Domínguez, peleó con el español Ignacio Vara, tuvo una tabla y una derrota con Kid Charol, que fue un peso mediano buenísimo, buenísimo, pero murió joven de tuberculosis, creo que fue, que eran frecuentes en aquella época. Después que Ponce terminó su carrera, se metió en algo extraño de eso, de cosas de adivinador, leyendo cartas, ese tipo de... Pero no le fue bien y regresó a la vida normal después de ahí. Y el tercero fue el León de Cuba, Eliseo Quintana. En el expediente de él ya hay 69 peleas, pero él probablemente peleó más de 100. Quintana se hizo de fama en eh, Jamaica. Bueno, empezó a pelear él era oriental, empezó a pelear en Oriente y Camagüey. Y después brincó él brincaba a Jamaica, regresaba de Jamaica, pues se peleaba de nuevo en Oriente, volvía a regresar a Jamaica. Y así tuvo una carrera que hasta ahora tiene 40, hasta ahora, pues digo, porque todavía se está recopilando, buscando peleas que no aparecen en el récord. 47 ganadas, 15 perdidas y 6 tablas, con 37 knockouts en 47 victorias. Heavy. En, fíjate, el tipo empezó de peso ligero, muy jovencito, y fue creciendo y llegó a ser un peso mediano de 150 y pico de libras. Ahora, en 1924, Quintana, en Oriente, noquea a Goyito Rico, que Goyito Rico fue el único cubano que ganó tres veces el campeonato heavyweight de Cuba. Le tiene que haber regalado 40, pero lo noqueó en el primer round. O sea, Quintana pegaba. Y entonces en 1924, eh, en Jamaica, cuando él fue, un promotor le dijo, oye, la cosa está mal aquí, las audiencias están decayendo, hace falta levantar. Y Quintana dijo, prepara una cartelera para el Teatro Nave. Y esa noche yo peleo tres estelares contra los tres mejores pesos medianos en Jamaica. ¿Ok? Va, eso es. Imagínate. Tres estelares, uno tras el otro. A dos los noqueó y al tercero le ganó por decisión.
¿Mm? Y además también peleó con Papacito Kid. ¿Qué nombre? Bueno, cada nombre que tú me estás mencionando que era. Papacito Kid. Quintana pelea con Papacito Kid, que es el, bueno, uno de los primeros, si no el primero, gran boxeador de República Dominicana. Así que, eh, y Papacito que su verdadero nombre es Rafael Mercado, pero Papacito que era bueno, y él gana dos, Quintana gana dos y pierde una con Papacito. Y ahí tenemos, bueno, allá ahí ha hablado de cuatro estrellas. De eso. Déjame decirte, de esos, Lalo Domínguez, cuando pierde su título lightweight en el año 25, ¿eh? Con Cirilín Olano. O sea, Lalo fue oficialmente campeón peso ligero como por 4 años y defendió. Entonces, cuando él pelea con Cirilín Olano, pierde. Y Cirilín era bueno, pero se quemó muy rápido, ¿no? Se quemó, te digo, fue como una estrella que subió rápido y llegó en aquel momento mundialmente Benny Leonard, que decir Benny Leonard en aquella época era como decir Sugar Ray Robinson Mm. en otros años futuros. Benny Leonard es una de las super estrellas del boxeo mundial. Posible, un judío de Brooklyn que era el mejor peso ligero de su época, invencible. Y cuando Benny Leonard se retira, se buscan varios boxeadores para pelear una eliminación. Y después que Cirilín Olano le gana al Lalo Domínguez por nocaut de 6 rounds, que fue espectacular y nadie se lo esperaba, le dan el chance y pelea con Cloney Tate, que era el campeón de Canadá en la eliminación. Y le gana a Cloney Tate. Y entonces pelea con Tani Loaiza. Tani Loaiza era un chileno que estaba clasificado entre los mejores del mundo. Y entonces ahí él pierde con Loaiza. Y eso fue en el año 25. Lalo, entonces, después pelea con Loaiza 2 veces. En la primera le dan, la primera pelea, Lalo ya era un experto. ¿No? Ya no era el herrero fuerte que tiraba mandarriazo. ¿No? Ya era matrero, ya sabía todos los trucos. Ya llevaba varios años boxeando, como 7 o 8. Y entonces en el medio de la pelea, Lalo le dice a Loaiza, hace así, mira para abajo y le dice a Mm. Loaiza, los zapatos tienes el cordón suelto. Y cuando Loaiza mira para abajo, ¡pa! Le mete un uppercut y lo deja medio ido. Bueno, le gana a Loaiza. Loaiza pide una revancha y Lalo le No gana digo. de nuevo. Y después Lalo pelea y le gana también a Hilario Martínez, que era el campeón de España, y el hombre era una maravilla boxeando. Fíjate el nivel de taquilla que tenía Lalo Domínguez en aquel momento, que le pagan $1.550 por Ay, cada pelea con Loaiza. ¿No es? $1.550 en el año 24 o 25. ¿No? Era dinero serio. tremenda Con mil carretilla de quinientos dinero. cincuenta dólares te podías comprar una casa. ¿No? Y con menos de eso te comprabas un carro nuevo que estaban ya empezando a llegar a Cuba y había, o sea, ya el automóvil existía.
Así que también le pagaron $1,000 por cada una de las peleas con Loaiza. O sea, Lalo Domínguez ganó dinero y después que se retira el boxeo, se convierte en entrenador y entrena a muchos boxeadores. Y como 30 o 40 años después, en los años 60, muere en el gimnasio entrenando un boxeador. Y que el hombre vino y se fue con su boxeo. ¿Sí? Y Murió con las botas, no, con los guantes puestos. sí, se murió con las botas puestas, la película de Flynn, ¿no? Pero y esos son los primeros ídolos. Ahora, en el próximo programa vamos a hablar del primer cubano que pelea por un campeonato mundial, que fue Black Bill. Black Bill no era su nombre, era Eladio Valdés. Y era un renacuajo de 112 libras que boxeaba muy bien, peleaba muchísimo y peleó más de 150 peleas en su carrera profesional. Y tiene una historia interesante. Así que vamos a entrar en eso. Después que haga Black Bill, vamos a hacer aquí chocolate. Muy Así que ya importante. tengo, Ese tiene un abolengo de nombre relevante. ahí tenemos dos buenas combinaciones, Black Bill y chocolate. Y quiero recordarle a la audiencia que este programa, igual que Candela, hablando con Enrique Encinosa, se puede ver en Rumble, en Telegram, en X, en Truth Social, en Signal, Facebook y YouTube. Entonces que Y cualquiera que quiera dejarme un mensaje me lo puede mandar por Messenger de Facebook. estarse. Muy importante, mis amigos, no solamente esto que ha dicho Enrique en cuanto a los lugares para contactar y para seguir, es importante también compartir, compartan el programa, puesto de que esto es parte de la historia de Cuba y si estamos siempre centrados en acabe de que caiga el régimen y todo, pero la historia va a perdurar y va a continuar y para nosotros es responsabilidad, cuando digo nosotros, usted y nosotros, de que la historia se mantenga a nivel de todos los rubros, pero especialmente este que está hablando Enrique, que es el deporte, es muy importante llevarlo adelante. Así que para mí es un privilegio estar escuchando esto. Tuve la memoribia esa de que me pasó con la canción de Candileja que me llevó hasta el momento de mi papá y, en fin, tantas vivencias positivas que de verdad no tienen nombre. Vuelvo a reiterar, aunque ya pasó, pero muchas buenas voluntades en tu cumpleaños nuevo que tenemos que esperar para el siguiente año para nuevamente festejarlo. Si estamos aquí Tú terminando, sabes que cuando a mí me dieron el anillo de Hall de la Fama, ah, se lo dieron también a Amílcar Brusa, que Amílcar fue boxeador en Argentina, pero más que nada fue el manager y el entrenador de nada menos que Carlos Monzón. Y cuando le dieron el anillo, Brusa, yo tenía mucha confianza con él porque vivió aquí en Miami un tiempo trabajando para Tutu Zavala, igual que yo. Y Brusa me miró y me dijo, me muero pronto. Le dije, ¿qué te pasa? Me dice que cuando te empiezan a dar tantos premios es que ya estás en camino de irte. Así que, no, tenía bueno, razón, pues ya tenía como 80 años, pero interesante. Y déjame decirte que ahora los próximos, Black Bill es una historia fascinante. Un 112 libras que acabó casándose con una mujer que le llevaba 100 libras. arriba Eh, o abajo. arriba y abajo y en todos lados. ¿Ok? Si ella lo abrazaba, él se perdía dentro de toda esa masa. Así que, pero, Oh, vivía y feliz. entonces, y además, Black Bay era compañero de Chocolate. Y si Chocolate era lo que rompía la vela, como dicen los americanos, rompió la vela y las quemó por las cuatro puntas.
Brad Pitt era lo que rompía la vela en 10 pedazos y quemaba 20 puntas a la vez. Así que, y creo que a los fanáticos le va a encantar, le va a gustar mucho Chocolate y Black Bill. Así que, Nos queda un minuto. Yo voy no, a reiterar, por favor, compartan el programa. Enrique, todo tuyo. no, eso es todo por hoy. Todos estos que he mencionado hoy son entre mis favoritos. Eliseo Quintana, el León de Cuba, fue un ídolo en Jamaica. Eh, Enrique Ponce León, aunque nada más que pudo derrotar una vez a Lalo Domínguez, peleó con muy buenos boxeadores, con Ignacio Vara, con Kid Charol y con muchísimos. Y peleó en Tampa, en New York. Bueno, igual que Lalo, además de pelear en Cuba, peleó en Perú y peleó en México. Eh, y yo creo que a la gente le va a gustar, creo que le va a gustar este programa que estamos haciendo ahora y les va a encantar Black Bill y Chocolate. Y no No se queda para olviden que más. después de eso viene. No, aquí estamos en la raya que nos está cortando a la psiquitrilla. Muchas gracias, Enrique. Nos vemos la siguiente Nos oportunidad vemos. y que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos. Al combate corred, vaya veces, que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas libres vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido, a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,